Tlaxcala, tricampeón nacional de la Toria y 12 veces campeón estatal de la Toria. Fuerte el aplauso para él. Estimados miembros del jurado calificador, público que pacientemente me escucha, queridos hermanos oradores, alguna vez Napoleón Bonaparte, el pequeño de estatura, pero grande en inteligencia militar, dijo las siguientes palabras: quizá yo, señores, no seré recordado por las 40 campañas militares en las cuales tuve éxito, porque seguramente serán opacadas por la batalla de Guadalajara. Yo seré recordado a través de los siglos por mi Código Civil, el Código Civil de Napoleón Bonaparte, que regulará las relaciones entre los particulares por los siglos de los siglos, por todos los tiempos en los que dure esta humanidad. Tal parece que estas palabras, queridos miembros del jurado público en general, son aplicables a José María Morelos de Pavón, porque él tuvo las dos características de un verdadero héroe a la altura de Martín o a la altura de Simón Bolívar, que fue un caudillo militar, pero a su vez fue un reformador político, porque los sentimientos de la nación, señoras y señores, fue un documento avanzado a su tiempo, fue la síntesis de la Revolución Francesa, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, del hecho de que ahora el centro de la atención de la humanidad iba a ser el hombre mismo y dejaba de ser Dios santo y todopoderoso. Y por eso mismo, los sentimientos de la nación son la base estructural en la que descansa nuestra república, nuestra constitución y por supuesto todo nuestro país. El ejercicio dialéctico que se tiene que hacer en la comparación del antes y después para analizar toda su vigencia es un ejercicio totalmente interesante, porque vemos puntos totalmente caducos, pero a su vez también vemos puntos totalmente vigentes para nuestra realidad, que se caracteriza por el neoliberalismo, por el mercantilismo, por el narcotráfico y por supuesto por la vulneración al medio ambiente. Paso a analizar cada uno de ellos. Primero, la cuestión de la independencia. Él no solamente se limita a declarar la independencia solamente para nuestro país, sino para toda América Latina. Él dice, señoras y señores, que América iba a ser libre de España y de cualquier otra nación. Esto es vigente, es verdad, porque hoy en día, ante el movimiento de globalización del neoliberalismo, se caracteriza de la total dependencia económica hacia los países totalmente desarrollados. La independencia de nuestras decisiones políticas, que muchas veces, señoras y señores, tiene que pasar a consideración de los Estados Unidos o de los faraones de la economía de la propia actualidad. El concepto de soberanía, que proviene del contrato social de Juan Jacobo Rousseau, que dice José María Morelos que esta emana directamente del pueblo y que a su vez iba a ser depositada en poderes públicos. Este punto, señoras y señores, por supuesto que es totalmente vigente, porque hoy en día los representantes de la colectividad no representan al pueblo, porque hoy en día las decisiones de nuestro país no se encuentran ante la colectividad, sino ante unos cuantos que tienen la negociación política y a su vez tienen la negociación económica. Así también la cuestión de la división de poderes, que no solamente viene de Montesquieu y la división de poderes allá en el espíritu de las leyes, sino que proviene desde Sócrates en la República de lo Justo, que proviene de la política de Aristóteles y que proviene también del ensayo del gobierno civil de John Locke. Hoy en día es vigente, y más aún, este punto se ha perfeccionado, porque encontramos que ante el conflicto de dos poderes, ante la situación de mantener la teoría de pesos y contrapesos, existen las controversias constitucionales, que es competencia de la Suprema Corte
nación, que vela, señoras y señores, para que los poderes no superen a sí mismos, sino que se mantenga el equilibrio, manteniendo siempre la pureza constitucional, la pureza de nuestra Carta Magna. Así también encontramos la generalidad de la norma, que decía Morelos que la ley debe ser aplicable para todos los hombres, para todos los mexicanos. Esto es importante, porque cada legislación debe de tener esa característica, que debe ser general, que debe ser aplicable y por lo tanto no se debe excluir a ningún grupo social, ningún grupo político. Asimismo, habla, señoras y señores, de que la norma, decía Morelos, debe de regular la opulencia y la indigencia. Es decir, es un principio de justicia social. Morelos se adelanta 100 años a su país, porque el México del siglo XX fue construido bajo ese principio, porque bajo ese principio se creó la seguridad social, se creó el derecho laboral y por supuesto la justicia social, que ya habló Morelos a través de ese punto, es un elemento fundamental para toda norma y para todo gobierno que busque el sentido humano de sus políticas públicas. Morelos habla de otros puntos importantes, como puede ser el principio de equidad fiscal para todos los contribuyentes. El Estado va a imponer un impuesto de acuerdo a la capacidad financiera del contribuyente. Esto lo dice Morelos, y es un principio dentro de nuestra Constitución, dentro de las políticas públicas, y se plantea como reto en la actualidad, porque hoy en día falta eficacia por parte de la contribución de todos nuestros mexicanos en cuestión de aportación de impuestos. Morelos habla también, señoras y señores, la cuestión de la no tortura, principio importante para los derechos humanos, y por supuesto que es vigente, porque vivimos en el sexenio de la violación de los derechos humanos, vivimos en el sexenio de la violación de las garantías individuales, vivimos en el sexenio de las recomendaciones hacia México, porque es de los países que más violenta los derechos humanos y que representa tortura por parte del ejército. Ante la escasez del tiempo, señoras y señores, ya que Morelos es análisis de tesis completas y no solamente de un discurso, debo de decir que los rendimientos de la nación son como los consejos que le da Don Quijote a Sancho Panza cuando éste iba a gobernar una ínsula que le había designado. Los consejos de la ley justas, los consejos para un país que aspira totalmente a la igualdad, a la libertad y a los grandes principios humanos. Y al igual que Don Quijote, seguramente los sentimientos de la nación son un sable desenvainado que está señalando caminos mientras cabalga Morelos, que se dirige a los horizontes, que le diga a nuestro país el camino que va a caminar, el camino que va a transitar, el camino de su futuro, el camino de la prosperidad. Y ahí está Morelos, señalar el camino. Vamos a seguirlo. Están sus pasos ahí en el desierto, pero por supuesto también en la eternidad del Todopoderoso.